Nadie desea lo que tiene asegurado, nadie valora lo que no teme perder. Y tú, por mucho tiempo, fuiste constante, accesible, presente, hasta que entendiste algo que lo cambió todo. El respeto no se pide, se retira. No fue el silencio lo que dolió. Fue darte cuenta de que tu entrega fue malinterpretada como debilidad, que mientras tú amabas desde el alma, la otra persona te medía desde el ego. Entonces, hiciste lo impensable, desapareciste. No como un juego, no como un castigo, sino como una declaración silenciosa de poder. Y en ese vacío que dejaste, empezó la verdadera historia. Porque cuando ya no te tienen, empiezan a preguntarse si alguna vez te conocieron de verdad. Este video no es para que vuelvan, es para que nunca más te pierdas de ti. Es para que transformes esa herida abierta en una armadura invisible y descubras por fin por qué tu distancia bien dirigida vale más que 1000 palabras bien intencionadas. Al principio parece que no pasó nada. La otra persona sigue su vida, publica historias, sonríe en fotos, responde a los demás como si tu ausencia no pesara. Pero lo que no se ve, lo que no muestra, es el silencio que empieza a expandirse dentro de ella como una grieta invisible. La calma que aparenta no es real, es una defensa automática. El ego herido pero orgulloso intenta sostener la imagen de control, como si ignorarte fuera parte de un plan, como si ya te hubiera olvidado. Pero por dentro, algo comienza a inquietarse. La mente humana no tolera perder algo que creía tener garantizado, especialmente cuando esa pérdida no viene acompañada de drama, ni de reclamos, ni de una despedida clara. Solo una ausencia limpia, seca, que no deja migas emocionales. Eso desestabiliza. Cuando alguien se aleja de golpe sin explicación ni confrontación, el ego entra en cortocircuito porque no puede pelear con el silencio. No hay enemigo visible, no hay conflicto externo, solo queda el espejo, y ahí comienza el verdadero ruido interno. Ese ruido empieza con una pregunta aparentemente inocente: ¿por qué ya no está? Pero con el tiempo se convierte en una duda mucho más peligrosa. ¿Y si se fue de verdad? Esa posibilidad, la de perderte sin opción de regreso, es lo que empieza a romper la fachada. Nadie está preparado para lidiar con la indiferencia real, porque lo opuesto al amor no es el odio, sino el vacío absoluto. Y cuando tú desapareces de verdad, no como estrategia forzada, sino desde una decisión emocional sólida, algo se quiebra en quien te subestimó. Una persona que alguna vez te tuvo cerca, que se acostumbró a tu presencia, a tu atención constante, empieza a sentir que algo no encaja. Revisa el celular, pero no hay mensajes tuyos. Entra a redes, pero ya no reaccionas. Pregunta por ti, pero sin admitirlo. La ausencia es silenciosa, pero ruidosa por dentro. No necesita palabras ni escenas. Es como apagar una música que sonaba de fondo todo el tiempo. Al principio parece que no hacía diferencia, pero de repente se siente el peso del silencio, y eso duele. Es justo ahí donde empieza el conflicto. El orgullo grita: no me importa, pero la duda insiste: ¿y si no vuelve? Y el ego, que hasta entonces se sentía invencible, comienza a vacilar. Porque perder a alguien que se creía asegurado duele más que una simple despedida. Lo que más desconcierta no es tu ausencia, sino el hecho de que no tenga explicación. Porque si hubieras gritado, llorado, discutido, al menos habría un lazo, un motivo, un último hilo. Pero cuando simplemente desapareces, la otra persona debe enfrentarse a la posibilidad de haber sido dejada. Y esa posibilidad, la de haber sido dejada de verdad, es lo que más corroe por dentro, porque quita el control de la situación, porque revela que quizás nunca fue tan indispensable como imaginaba. Y eso, para un ego inflado, es una sentencia dolorosa. El ser humano busca respuestas, quiere saber el porqué, la razón, qué fue lo que pasó. Pero tú no das nada de eso. Y en el vacío de tus explicaciones, la mente empieza a crear historias. Y toda historia que nace del silencio duele más que cualquier verdad dicha en voz alta. La duda se vuelve incomodidad. La incomodidad se convierte en culpa. La culpa se transforma en nostalgia, y la nostalgia, si no se detiene, se convierte en desesperación. Pero este proceso es silencioso, lento, gradual. Comienza como una espina diminuta, y si no se extrae, lo infecta todo por dentro.
Y lo más cruel de todo es que sucede mientras tú permaneces en calma, mientras sigues con tu vida reconstruyéndote en silencio, mientras la otra persona que antes parecía tan fuerte empieza a hundirse en sus propias preguntas sin una sola respuesta tuya. Es ahí donde nace el verdadero arrepentimiento. No ese teatral, con lágrimas públicas y mensajes largos, sino ese que solo se siente en la oscuridad, ese arrepentimiento que no se puede poner en palabras porque ya no sabe ni por dónde empezar. Ese es el poder de desaparecer de verdad, no para manipular, no para herir, sino para mostrar en silencio lo mucho que realmente significabas y lo fuerte que era tu presencia. Porque a veces es en la ausencia donde gritamos más fuerte. Pero claro, eso es solo el comienzo. Porque lo que viene después de ese conflicto interno es aún más inesperado. El ser humano busca certezas, necesita saber si algo terminó, si algo sigue, si aún hay vuelta atrás. Por eso, cuando te alejas sin cerrar la historia, sin decir claramente lo que sentiste o lo que esperas, se abre un vacío incómodo en la mente de quien quedó atrás. Ese vacío se convierte en una especie de eco, un eco que repite lo que no se dijo, lo que no se explicó, lo que quedó en suspenso. Y la mente, en su intento de encontrar sentido, empieza a llenarlo con hipótesis, con recuerdos distorsionados, con suposiciones. La previsibilidad es emocionalmente cómoda. Saber que alguien va a responder, que va a estar, que va a actuar como siempre, da seguridad. Pero cuando rompes ese patrón incluso de forma silenciosa, se genera un nuevo territorio psíquico, el del misterio. El silencio, cuando es firme y sostenido, no es pasividad, es una declaración. Es una forma de comunicar sin hablar, y es tan poderoso justamente porque no ofrecen nada concreto, nada que se pueda discutir, atacar o negar. Cada mensaje que no responde se convierte en un interrogante. Cada historia que ya no ves, en una señal. Cada gesto de ausencia se transforma en una presencia mental constante, porque ahora tú ocupas un espacio justamente porque ya no lo ocupas físicamente. Lo curioso es que cuanto más te esforzabas por ser visto, por ser comprendido, menos impacto causabas. Estabas presente, pero eras invisible. Ahora, en cambio, te ausentas y te vuelves inolvidable, porque lo escaso llama más la atención que lo abundante. Esa es la verdadera paradoja del silencio, aquello que se ofrecía en abundancia se volvió común, y lo común deja de ser valioso. Pero en el instante en que desapareces, lo que era cotidiano se convierte en excepción. Y la excepción, por su rareza, se desea. El deseo, al contrario de lo que muchos creen, no nace de la insistencia, nace de la distancia, de la carencia, de lo que no se puede tener fácilmente. La ausencia hace que lo simple parezca profundo, que lo normal se sienta especial solo porque ya no está. Y es ahí donde tu silencio empieza a tener peso, porque ya no es un gesto pasivo, es un cambio de energía. Dejaste de explicar, de justificar, de insistir, y eso, por sí solo, cambia toda la dinámica emocional entre ustedes. Lo que antes era cómodo, ahora se vuelve incómodo. Lo que antes era ignorado, ahora se percibe como valioso. No porque hayas cambiado, sino porque tu silencio obliga al otro a mirarte con otros ojos, desde la escasez, no desde la costumbre. Este tipo de cambio no se puede fingir. Si desapareces esperando una reacción inmediata, sigues atado al resultado, y esa expectativa se nota. Pero cuando el silencio nace de un desprendimiento real, genuino, su impacto se vuelve irreversible. La mente no tolera lo que no puede explicar, y cuando no hay cierre, no hay lógica emocional que la consuele. Por eso, la ausencia sin aviso empieza a doler como una herida abierta que no cicatriza, no porque falten respuestas, sino porque sobra incertidumbre. Cada vez que la otra persona se detiene, tú apareces. No porque te busque, sino porque el contraste entre tu silencio y su ruido interno te vuelve inevitable. Ya no eres una presencia física, eres una presencia mental, una sombra que no se puede apagar fácilmente. La paradoja no está solo en que se te extrañe más, está en que ahora se te respeta más, porque entendieron tarde que tú sabías el poder de retirarte, que no necesitabas probar nada, que ya no tenías más que decir. Y eso genera una admiración silenciosa. No es una estrategia. No es manipulación. Es el efecto natural de haber dejado de rogar, de haber soltado. Y en esa soltura, te volviste magnético, no por lo que ofreces, sino por lo que ya no das, no por tu ruido, sino por tu silencio.
Y lo más interesante es que este tipo de presencia invisible no depende de palabras ni de acciones. Basta con estar ausente, con firmeza, sin odio, sin rencor. Solo ausente. Y con el tiempo, eso se vuelve más poderoso que cualquier discurso elaborado. No se nota a simple vista. No hay gritos, no hay discusiones, tampoco hay una gran despedida. Lo que hay es una acumulación silenciosa de pequeñas heridas, heridas que se fueron abriendo cada vez que diste algo importante y no recibiste ni siquiera reconocimiento. Cada mensaje ignorado, cada gesto no valorado, cada vez que te esforzaste por estar presente aunque nadie te lo pidiera. Todo eso fue sumando peso, no en los hombros, sino en el alma. Y ese peso, aunque nadie lo vea, cansa, drena, agota. El desgaste emocional no llega de golpe. Se construye con la rutina de dar y dar sin retorno, con la costumbre de poner las necesidades de otros por encima de las propias, con ese impulso de salvar lo que ya no quiere ser rescatado. Uno no se va porque ya no siente. Uno se va porque ya no puede sostener el mismo esfuerzo, porque el cuerpo sigue, pero el corazón empieza a vaciarse, porque la mente, aunque quiera insistir, empieza a susurrar que algo ahí está mal. Lo más duro de ese proceso es que muchas veces nadie lo percibe. La persona que más recibió de ti es la que menos notó tu dolor, porque se acostumbró, porque te dio por hecho, porque creyó que siempre estarías disponible, sin límites, sin pausas. Pero incluso el alma más generosa llega a su límite. Y ese límite no se marca con un grito, se marca con el silencio. Ya no hay explicaciones, ya no hay excusas, solo una decisión muda de retirarse, no por castigo, sino por cuidado. Cuando alguien empieza a guardar silencio, no siempre es por orgullo. Muchas veces es por protección, porque hablar ya no sirve, porque explicar sería revivir el dolor, porque lo que antes era entrega, ahora sería humillación. La ausencia, entonces, deja de ser abandono y se convierte en defensa, una forma de respetarse, de decir basta sin decir nada, de cuidar lo poco que queda intacto después de haber dado demasiado. Y es justo ahí donde nace el primer límite verdadero. No es un muro, es una frontera emocional que marca lo que ya no estás dispuesto a permitir. No porque odies al otro, sino porque finalmente empezaste a amarte más a ti. El amor propio no siempre llega con libros, terapias o frases bonitas. A veces llega como una ruptura, como un vacío que se vuelve insoportable, como una sensación de haber sido invisible por demasiado tiempo. Y entonces, te eliges. No es venganza, no es indiferencia, es agotamiento. Es llegar a ese punto en el que ya no puedes más, en el que incluso tus lágrimas se secaron, en el que descubres que tu valor no se negocia, que quien no supo verte cuando estabas no merece verte cuando te vas. Y sí, duele. Duele irse sin hacer escándalo. Duele apagar esa esperanza que te hacía quedarte. Pero al mismo tiempo, ese dolor es diferente, es un dolor que libera, que limpia, que abre espacio para respirar otra vez. Hay quienes solo entienden lo que perdieron cuando ya no estás. Pero tú no te fuiste por ellos, te fuiste por ti. Porque seguiste dando hasta que te diste cuenta de que lo único que te faltaba dar era dignidad. Y eso no se regala. Ahora, el silencio que antes era castigo es refugio. La distancia que antes pesaba es alivio. La ausencia que antes se sentía como fracaso, hoy se vive como protección. Porque entendiste que tu paz vale más que cualquier presencia que te agote. Y esa transformación interna no se grita, no se publica, no se celebra. Se vive en silencio, se confirma en cada decisión que tomas desde el respeto propio, en cada vez que eliges no volver a donde ya te perdiste demasiado. Tal vez nunca recibas una disculpa. Tal vez nunca escuchen tu versión. Pero ya no importa, porque ahora sabes que tu historia no necesita ser comprendida, necesita ser vivida por ti. Y eso basta. Y lo que muchos no imaginan es que quien se va en silencio no está huyendo, está regresando a casa. Hay un momento en el que todo cambia. No afuera, no en la relación, cambia dentro de ti, de forma silenciosa, sin aplausos, sin testigos. Es como si la luz que siempre apuntó hacia la otra persona de pronto girara hacia ti. Y ahí comienza la reconstrucción real, no con frases motivadoras, no con venganza, sino con silencio, con una calma que ya no pide explicaciones, que ya no busca salvar lo que te rompía, que solo se enfoca en volver a ti. La ausencia deja de ser una estrategia y se convierte en una selección natural.
Ya no te estás alejando para generar efecto. Estás eligiendo no volver donde ya no fuiste valorado, no por resentimiento, sino por conciencia. Cuando una persona realmente empieza a estar bien consigo misma, se vuelve inaccesible para quien solo supo tocarla desde la necesidad. Porque ahora hay discernimiento, hay calma, hay respeto por sí mismo. El otro lo siente. Lo nota en tu tono, en tu mirada, en tu distancia emocional. Intenta decir lo mismo de siempre, pero ya no obtiene la reacción habitual. Intenta tocar las mismas teclas, pero tú ya no suenas igual, porque ya no tiene la llave. Esa llave que antes abría tu impulso de arreglar todo, de explicarte, de perseguir. Esa puerta cambió de cerradura. Y quien no evolucionó contigo se quedó fuera. El silencio que antes dolía ahora protege. Se convierte en una muralla emocional. No es hostil, no es violenta, pero filtra con claridad. Quien no sabe cuidar, no pasa. Quien solo supo desgastar, ya no tiene acceso. Ya no esperas que el otro entienda. Ya no buscas validación. Solo caminas. Y cuando esa persona insiste, descubre algo inquietante. Su vieja influencia ya no funciona contigo. Porque cuando vuelves a ti, todo se reorganiza. Tus pensamientos, tus prioridades, tus límites. Ya no vives para retener a nadie, vives para estar bien contigo. Y eso crea un nuevo terreno, uno en el que no cualquiera puede quedarse. No necesitas bloquear, no necesitas explicar tu transformación. Tu energía lo dice todo. Y quien viene desde el interés superficial simplemente no soporta tu nueva vibración, porque ahora se requiere autenticidad. Y eso, no todos están dispuestos a ofrecer. La persona que antes te desestabilizaba con una palabra ahora apenas logra que pestañes. Ya no hay apego, solo observación, ya no hay drama, solo distancia. Porque aprendiste que tu paz no se negocia ni por amor ni por historia. Este tipo de cambio no se ve, se percibe. No se anuncia, se impone. Porque ahora habitas otro espacio, uno interno, uno donde ya no caben viejas versiones de ti ni personas que solo te sabían tener desde el desorden. Y lo más fuerte de todo es que no se trata de orgullo, se trata de respeto. Un respeto tan profundo que ya no permite retrocesos. Porque quien se reconstruye no lo hace para gustar más, lo hace para doler menos. Esa sanación silenciosa tiene consecuencias. Quien no supo verte antes ya no sabe por dónde empezar ahora, porque ya no encuentra puertas abiertas, ni respuestas, ni rastros de aquella versión que solía esperarlo en el umbral. Ahora caminas sin querer impresionar. Sonríes sin buscar ser validado. Ya no vives para agradar, vives para ser libre. Y esa libertad, aunque no todos la entiendan, es tuya. Te pertenece, te protege, te fortalece. Porque entendiste que quien no estuvo cuando te rompías, tampoco merece estar cuando brillas. Casi siempre regresan. No con disculpas sinceras, no con responsabilidad. Regresan con excusas, con mensajes ambiguos, con frases lanzadas como anzuelos, un hola casual, un emoji suelto, una historia vista a propósito. Nada directo, pero todo calculado. No vuelven por amor, vuelven porque sienten que ya no te tienen. Porque algo que daban por garantizado ahora se volvió incierto. No soportan la idea de que ya no los esperes, que tu vida haya seguido, que estés bien sin ellos. Intentan reconectar como si nada. Testean tu reacción. Buscan esa versión tuya que solía abrir la puerta de inmediato, que respondía con ilusión, que les hacía sentir importantes. Pero esa versión ya no está. Lo que encuentran ahora no es rencor, es distancia emocional. Es calma. Es una serenidad que no se quiebra con palabras, una fuerza que no necesita levantar la voz para dejar claro que la puerta ya no se abre sola. Porque aprendiste. Porque creciste. Porque tu silencio no fue una pausa, fue un camino. Mientras ellos creían que estabas esperando, tú te reconstruías en silencio, paso a paso, sin mirar atrás. Y ese regreso tardío, más que una oportunidad, se convierte en confirmación. Confirma que tu ausencia se sintió, que tu decisión incomodó, que tu silencio hizo el trabajo. Pero también confirma algo más profundo, ya no tienen poder sobre ti. A veces llegan con justificaciones, no estaba bien, no supe valorarte, me equivoqué. Frases que antes habrías recibido con esperanza hoy suenan vacías, porque sabes que quien quiere quedarse no desaparece sin motivo.
Y aunque una parte de ti se conmueva no por ellos, sino por ti, otra parte entiende que nada de lo que digan puede devolver lo que perdiste en ese proceso: tiempo, energía, dignidad. Porque tú cambiaste. Y ese cambio es irreversible, no por orgullo, sino por evolución. Ya no necesitas explicaciones. No estás esperando que se arrodillen. Solo sabes que tu historia no gira más alrededor de ellos. Y eso es libertad. El regreso, entonces, no genera ilusión, trae claridad. Es como ver desde afuera aquello que antes te atrapaba. Ya no hay niebla, ya no hay idealización, solo una certeza tranquila: no es ahí donde quieres quedarte. Buscan a la persona que fuiste, pero encuentran a la persona que ahora eres, más fuerte, más centrada, más despierta. Ya no vives con el corazón en la mano. Ya no necesitas convencer a nadie de que mereces ser elegido. Lo que los desconcierta no es tu rechazo, es tu indiferencia. Tu capacidad de mirar con respeto, pero sin ganas de volver, de escuchar, pero sin necesidad de responder, de soltar, sin cargar rencor. Y tal vez no lo digan, pero lo sienten. Porque ya no pueden provocarte. Ya no te definen. Ya no tienen acceso a tus emociones. Y eso, para quien solía manipular con palabras, se vive como una derrota interna. No es que no puedas perdonar, es que ya no te interesa repetir lo que ya superaste. Ya no estás en la misma frecuencia. Ya no quieres los mismos vínculos. Ya no encajas en historias rotas. Y ahí está tu poder, en lo que ya no permites, en lo que no respondes, en lo que no necesitas explicar. En la tranquilidad de saber que lo soltaste por completo y que eso no fue un acto de dolor, sino de madurez. Porque quien regresa esperando encontrarte igual se enfrenta con la versión que ya no necesita ser entendida, solo respetada desde lejos. No hubo música, no hubo testigos, no hubo aplausos. Solo un silencio denso, sereno, que te envolvió cuando decidiste que ya era suficiente. Y desde ese silencio sin ruido, sin explicaciones, comenzaste a renacer. No fue un evento, fue un proceso lento, invisible, íntimo. Día tras día, recogiendo tus propios fragmentos, no para volver a ser como antes, sino para construir algo nuevo. Algo que ya no dependa de nadie más que de ti. El verdadero renacimiento no necesita validación. Ocurre en los detalles, en la forma en que caminas, en cómo decides, en el peso que ya no cargas. En esa calma que ahora llevas dentro. Ya no pides. Ya no ruegas. Ya no temes quedarte solo. Porque entendiste: quien se queda solo no es quien se va, sino quien se olvida de sí. Y tú elegiste recordarte. Volver a ti. Cuidarte. Proteger tu paz. Reconocer tu valor sin depender de espejos ajenos. No fue orgullo, fue respeto propio. De pronto, ya no te defines por quien se fue, ni por quien volvió, ni por quien te ignoró. Te defines por quien decidiste seguir siendo, incluso cuando todo dolía, por quien se sostuvo cuando nadie aplaudía, por esa versión que nació en medio del silencio. Y ahí está tu poder, en no necesitar explicaciones, en no esperar disculpas, en comprender que no todo se cierra con palabras y que muchas veces el verdadero cierre es no volver. Es entender que tu camino va por otro lado. Ya no se trata de venganza. No necesitas que sufran ni que entiendan lo que perdiste, porque ahora sabes que tu libertad no depende del castigo de nadie, depende de tu capacidad de soltar lo que no te sostiene. Quien renace de verdad no necesita demostrar que está bien, porque estar bien se volvió lo normal, ligero, sencillo, silencioso. Ya no piensas cada día en lo que fue, porque cada día estás ocupado en lo que es. Y ese es el verdadero punto de inflexión, cuando dejas de reaccionar, cuando ya no te afecta lo que hagan, digan o callen, porque ya no estás en el mismo tablero, ya no juegas el mismo juego, ya no quieres lo mismo. Te volviste irreconocible para quienes te conocieron en tu versión más frágil, pero profundamente reconocible para ti. Y eso no tiene precio. Descubriste que el poder más real es volverte inaccesible para quien no supo cuidarte. No se trata de ser inalcanzable, se trata de no ser manipulable, de no ser recuperable por cualquiera. Porque ahora sabes que tu tiempo es sagrado, que tu energía es limitada, que tu corazón ya no se abre por nostalgia. Ahora caminas con otro ritmo, más lento, más firme. No necesitas promesas, no necesitas pruebas, porque tu intuición ahora habla más fuerte que cualquier palabra.
Y si algo no vibra contigo, simplemente no entras. Quien te observa desde lejos tal vez no entienda cómo lo lograste. Pero tú sabes, sucedió en el silencio, en las noches sin lágrimas, en los días sin respuestas, en esas madrugadas donde solo tú sabías cuánto te dolía. Ahí empezó todo. Y aunque nadie lo vea, tú lo sientes. Sientes que ya no eres el mismo, que algo dentro de ti se alineó, que ese espacio que antes ocupaba ansiedad ahora es territorio fértil para la paz, sin interferencias, sin ruido, sin necesidad de regresar a nada. No esperas mensajes. No revisas si ven tus historias. No necesitas que te digan que te extrañan. Porque entendiste que quien valora no desaparece, y quien desaparece sin razón tampoco merece regreso. Ya no tienes que cerrar ciclos, porque ya no vives atrapado en ninguno. No haces listas para soltar, porque ya soltaste, no con un ritual, sino con decisiones, con dignidad, con una nueva forma de estar contigo, sin traicionarte jamás. Y ahora, sin darte cuenta, te has vuelto exactamente aquello que nadie imaginó que lograría ser: libre, íntegro, sereno, irrompible. Hay heridas que no sangran, pero cambian todo. No se ven en el cuerpo, pero se sienten en la forma en que empiezas a hablar menos, a confiar menos, a darte menos. No es debilidad, es memoria. Memoria de todo lo que diste y no fue suficiente. De cada vez que te rompiste por dentro y sonreíste por fuera solo para sostener algo que te estaba desgastando. Y llega un punto en el que algo dentro de ti se quiebra, no con ruido, no con drama, se quiebra en silencio. Como cuando dejas de esperar un mensaje, como cuando ya no miras si vieron tu historia, como cuando por fin entiendes que no es tu trabajo hacer que alguien te elija. Ese es el momento exacto en el que dejas de girar alrededor de lo que perdiste y comienzas a girar alrededor de lo que estás a punto de construir. Y esa nueva versión de ti no nace de la rabia, nace del cansancio, de la claridad, de esa certeza silenciosa de que ya no quieres repetir lo mismo, de que mereces una paz que no te exija sacrificarte, una conexión que no te haga sentir menos. El verdadero cambio no es cuando alguien vuelve, es cuando ya no sientes lo mismo si lo hace. Es cuando dejas de rogar por atención y empiezas a filtrar quien merece presencia. Porque aprendiste que quien no te cuida cuando estás tampoco lo merece cuando decides irte. Hay quienes te van a buscar cuando te pierdan. Pero no porque te aman, sino porque ya no te controlan, porque ya no reaccionas, porque tu silencio habla más alto que cualquier conversación que evitaron por comodidad. Y lo más irónico es que tu ausencia les dolerá más que tu presencia constante, porque tu distancia marca el límite, ese que ellos nunca creyeron que pondrías. Porque pensaban que siempre estarías, que tu paciencia era infinita, que tu amor te haría quedarte, incluso donde te trataban como si fueras reemplazable. Pero tú entendiste que quien te hace sentir poco no merece tanto de ti, que no todo lo que se rompe debe ser reparado, y que tu dignidad es un lugar donde ya no permites que cualquiera entre. No necesitas venganza. Tu calma ya incomoda, tu silencio ya castiga, tu distancia ya enseña. Porque quien no te supo valorar en tu entrega va a recordarte en tu ausencia. Entonces, la verdadera pregunta es, ¿cuántas veces más vas a volver donde ya te rompieron? Tal vez no puedas cambiar lo que viviste, pero puedes decidir lo que vas a tolerar a partir de ahora. Puedes dejar de explicarte, de justificarte, de entregarte a quien no sabe sostenerte. Puedes soltar la culpa, el miedo, la idea de que solo mereces migajas. Porque sí se puede sanar en silencio, volver a ti, ser más fuerte sin ser más duro, ser más firme sin perder tu esencia. Y lo más importante, aprender a estar contigo sin traicionarte nunca más. Hoy no estás aquí por casualidad. Estás porque ya no te basta con ser recordado. Quieres ser respetado. Y eso empieza cuando decides ser irrecuperable para todo lo que te hizo dudar de tu valor. Escribe en los comentarios, irrecuperable. Que lo lean quienes nunca pensaron que serías capaz de irte. Que lo recuerdes tú cada vez que sientas ganas de regresar donde ya no quedaba nada para ti. Y si este mensaje te tocó el alma, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí seguimos aprendiendo a construir una versión de nosotros que no se explica, se siente, una versión tan sólida que ya no necesita ser aceptada para sentirse completa.